Vamos a revisar la diferencia entre derivada de una función y derivada de una variable. Bueno, tenemos la derivada de x con respecto de x, así se lee, y es igual a la unidad. Cuando se deriva la variable con respecto a ella misma, se obtiene la unidad. Esto tiene una connotación matemática no tan sencilla, pero bueno, o bueno, sí sencilla, pero lo más fácil es verlo desde el punto de vista algebraico. Cuando dividimos algo entre él mismo, nos da la unidad, de modo que al dividir el diferencial de x y el diferencial de x, nos debe dar la unidad, ¿no? Entonces, siempre que se derive una variable con respecto a ella misma, el resultado es la unidad. Y no importa de qué variable estemos hablando, ¿no? Como se ve en la imagen. Bueno, entonces cuando tenemos la derivada de x cuadrada, ya es la derivada de una variable elevada a un exponente. Para eso existe una derivada directa, que es la derivada de x a la n. Entonces, para derivar únicamente sustituimos la derivada directa, que es nx a la n menos 1, en este caso es 2x a la 2 menos 1, y nos da 2x. Pero si tuviéramos la derivada de k menos x cuadrada al cuadrado, ya no es la derivada de una variable elevada a un exponente. En este caso tenemos una función elevada a un exponente. Y está también esta derivada directa, que es u a la n. Si observamos, son muy similares las dos derivadas directas. La diferencia es que cuando se deriva una función, se debe agregar la derivada de la función. Pero seguimos el mismo procedimiento, n, que es 2, u a la n menos 1, 2 menos 1, por la derivada de u. Aquí es importante notar que lo que derivamos es lo que está dentro del paréntesis. No volvemos a derivar u a la n, porque si no, no acabaríamos. Entonces solo se deriva lo que está dentro del paréntesis, que en este caso es k menos x cuadrada. Esta derivada la descomponemos entonces en la derivada de k menos la derivada de x cuadrada. La derivada de k, que es constante, es 0, y la derivada de menos x cuadrada la acabamos de hacer, es 2x. Entonces tenemos el término que ya veníamos, y de la derivada nos resultó menos 2x. Menos 2x por 2 son menos 4x, entonces al final nos queda menos 4x, que multiplica a k menos x cuadrada. Bueno, entonces si comparamos, primero teníamos una función que es x al cuadrado, una variable elevada a un exponente, le aplicamos una fórmula que es x a la n y obtenemos 2x como resultado. En este caso tenemos f de x, k menos x cuadrada al cuadrado, es u a la n, aplicamos la fórmula de u a la n y nos da menos 4x k menos x cuadrada. Aplica lo mismo en el caso de las funciones trigonométricas, tenemos la función seno y la función coseno. Ambas en el argumento tienen la x, entonces la derivada directa es la derivada del seno y la derivada del coseno. La derivada del seno es coseno de x y la derivada del coseno es menos seno de x. De modo que aquí aplicamos directamente la tabla o la fórmula directa, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos que f de t es seno de 4t cúbica menos 10t? Ya no es el seno aplicado a la variable, sino está aplicado a una función. Entonces, bueno, aquí ¿qué hacemos, no? Y tenemos que la derivada del seno de una función es igual al coseno de la función por la derivada de la función. E igual que en el caso anterior de x a la n y u a la n, se agrega la derivada del argumento de la función seno, o lo que está entre paréntesis. Eso nos lleva a que tendríamos que derivar esto que está dentro del paréntesis o el argumento de la función seno. Entonces empezamos la derivada del seno de 4t cúbica menos 10t, empezamos a sustituir, es igual a coseno de 4t cúbica menos 10t. La variable, esta fórmula es de la tabla general, lo ajustamos a la variable en la que está la función, por eso es de t en este caso y no de x, ¿eh? Es importante notar eso. Estas son tablas generales o fórmulas generales y aquí lo ajustamos a la función.
Entonces es coseno de 4t cúbica menos 10t, que es el coseno de u, por la derivada de u, por la derivada con respecto de t de 4t cúbica menos 10t. Entonces lo que hay que derivar es esto. Ya sustituimos en la tabla directa y lo que hay que derivar es esto. Entonces pasamos a tener la derivada con respecto de t de 4t cúbica menos 10t. Esto lo podemos descomponer en la derivada con respecto de t de 4t cúbica menos la derivada con respecto de t de 10t. Esta es de la forma k por x a la n, donde es knx a la n menos 1. Entonces vamos, k es, en este caso es el 4, vamos a multiplicar el 4 por la derivada de t cúbica, que es 4 por 3 t elevada a la 3 menos 1, que es 2, ¿no? Y en el otro caso tenemos la derivada de 10t, que es k por x. Cuando se deriva una constante multiplicada por la variable, el resultado de la derivada es la constante. Entonces aquí tendremos como resultado 10t, y aquí tendremos 4 que multiplica a 3 por t cuadrada, que es esto que está aquí. 4 por 3 son 12, t cuadrada y menos 10t. Repito que salen de estas dos. La derivada de una constante por la variable es igual a la constante y la otra ya la explico. De modo que al final tenemos esto como resultado, el coseno de 4t cúbica menos 10t por 12t cuadrada menos 10. Esa es la derivada de la función original. Entonces lo que hicimos ahorita fue tener la función, aplicamos la derivada directa, que es la que se debe aplicar por la forma de la función, y eso implica tener derivadas que resultan de la derivada de 4t cúbica menos 10t. Tuvimos estos dos tipos de derivadas y al final obtenemos ese resultado. De manera que esta es la diferencia entre derivar una función y derivar una variable. La variable, sus derivadas son las tablas directas o las fórmulas directas, y en la función tenemos que aplicar la derivada de la función.